Consciente de que el recurso más importante que tenemos para enfrentar los problemas son el conocimiento y la inteligencia, Pepe Gordon se prepara para el estreno de la nueva temporada de La Oveja Eléctrica, que trae grandes sorpresas, que trae contenidos realmente extraordinarios, entrevistados fuera de lo común. Pepe, bienvenido nuevamente, gracias. Pues ya nos estamos frotando las manos literalmente para descubrir qué nos vas a presentar en esta nueva temporada. Muchas gracias, querida Laura, querido Zumamantzin. Fíjense que sí, realmente es muy interesante porque además el espíritu de este programa tiene que ver con García Márquez profundamente. García Márquez decía que el cerebro es una máquina para soñar. La oveja eléctrica es una máquina que también sueña, que sueña. Y en este sentido, se sueña con conocimiento, que eso es fundamental hoy en día en México, cuando realmente, si estamos hablando de los recursos más importantes de una nación, por supuesto que ya ha quedado afuera el debate de si era el petróleo o no. Son nuestras neuronas, es nuestra inteligencia, es nuestro conocimiento. Y si me permiten agregar una palabra al conocimiento y a la inteligencia, es también la capacidad de compasión, la capacidad de entender el corazón del otro. Y precisamente en eso nos adentramos en la nueva temporada de La Oveja Eléctrica, en seguir sondeando, explorando las fronteras del cerebro, las fronteras del conocimiento. El día de mañana, martes 21 de abril, a las 9:30 de la noche, empezamos la nueva temporada de La Oveja Eléctrica y la empezamos precisamente con un tema muy interesante. Estarán con nosotros el físico Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y también Ale de la Puente, artista visual, para hablarnos de la insoportable gravedad cero. La experiencia de la gravedad cero, que es equivalente, si hacemos una ecuación, a la insoportable levedad del ser, porque nosotros pensábamos que ser leve es maravilloso, que estar flotando es maravilloso, pero en experimentos que se tienen precisamente en gravedad cero, en un experimento que se hizo en términos artísticos, con un grupo de creadores y junto con el físico Miguel Alcubierre. Que fue a estar por ahí Arcángel Constantini, me parece, ¿no? Sí, en Rusia, en noviembre exactamente, del año pasado. Y entonces hay toda una reflexión de lo que quiere decir la fuerza de la gravedad y sobre todo experimentarla cuando estás en una condición límite que es la gravedad cero. Y lo interesante de ello es que luego vuelves a apreciar el valor del abrazo. Porque resulta que en gravedad cero no existe eso como verdaderamente abrazar, sentir al otro, ¿no? Y bueno, de eso vamos a hablar el día de mañana, pero tenemos también una serie de científicos y exponentes del pensamiento en el siglo XXI que son verdaderamente interesantes. Vamos a tener, por ejemplo, a Roger Penrose, un gran físico y matemático que tiene más de 80 años. Y esto está formando parte del año dual de México y el Reino Unido, en donde tenemos la posibilidad de explorar a la inteligencia más brillante, una de las inteligencias más brillantes que hoy en día están aquí en nuestro planeta, planteándonos cómo a los 80 y tantos años es fundamental seguir con la mente despierta, con la curiosidad de un niño y con la capacidad de asombro suficientemente encendida como para darnos cuenta de que hay veces que hay modelos en la ciencia que todavía tienen grietas, y él, como el niño del cuento de Andersen, las ropas nuevas del emperador, nos vuelve a decir que a veces cuando tenemos el ropaje de la ciencia pensando que ya hemos entendido ciertas cosas, el rey sigue desnudo en cierto nivel. Y hay que cuestionarse. Nos comentabas, Pepe, que incluso se va a hablar precisamente considerando las fronteras de la ciencia, lo que se considera científico de telepatía, por ejemplo. Este es otro tema que vamos a tratar para todos aquellos que aman a los animales. Una cosa muy interesante es que tenemos un programa que se va a llamar Amores Perros, la conexión telepática. Y de lo que estamos hablando es de un fenómeno que es tan difícil de decir, que precisamente por ello es tan polémico. Sin embargo, precisamente personajes como el escritor Isaac Bashevis Singer o como el novelista García Márquez planteaba que él tenía una serie de experiencias que bordaban y realmente él planteaba que eran telepáticas, pero que el problema es que no se podían sistematizar, que no podía decirlas.
Sin embargo, decía, ocurren y ahí están. Y otros novelistas también nos han enseñado lo mismo. Isaac Bashevis Singer decía que todo encuentro amoroso tiene un componente telepático. Estamos adivinando lo que el otro está pensando y de repente la persona que más queremos, nosotros le decimos entonces lo que estabas diciendo y la otra persona está diciendo, no estaba diciendo nada. Lo estaba pensando, sí. Porque hay este componente de veras de compenetración entre uno y otro. El problema es cómo estudiarlo. Y bueno, un fenómeno muy interesante que ha estado tratando de investigar un biólogo en la Universidad de Cambridge que se llama Rupert Sheldrake, plantea este fenómeno extraño que ocurre una y otra vez en términos anecdóticos de los perros que saben cuando sus amos ya vuelven a casa. Entonces él hizo una serie de investigaciones para descartar variables como los horarios repetidos y que entonces el perro ya sabe que a esa hora siempre va a volver, ¿no? O que llega siempre en el mismo vehículo y entonces ya tiene el conocimiento del ruido. En fin, hizo un experimento muy interesante que nos habla precisamente de lo que es importante hoy en día, estar abierto a la exploración, a la investigación, a tratar de descubrir cuáles son los fenómenos que están ahí en la naturaleza y que realmente nos impulsan a tratar de sacar conocimiento, de extraer conocimiento, de extraer inteligencia e información que además hoy en día puede ser muy interesante para crear nuevas agendas en el siglo XXI. Es interesante esto que comentas, Pepe, porque de lo que se trata y de lo que nos ha mostrado y demostrado no solamente la oveja eléctrica, sino su trabajo es de imaginar o de ir más allá, si no hay verdades absolutas, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, con Giordano Bruno si no se hubiera ido más allá que Copérnico y Copérnico más allá de lo que en su tiempo se decía sobre el planeta y el Sol? En ese sentido, Pepe, nos hablabas de Penrose. ¿Cuáles son aquellas ideas locas que vamos a ver en la oveja eléctrica? Una de las ideas más locas, y él lo dice así, es una idea loca que tuve, así lo plantea, es que hay un Big Bang antes de nuestro Big Bang y habrá Big Bangs detrás de nuestro Big Bang. Y toda su formulación es matemática para llegar a plantear que en el origen del universo hay partículas sin masa y que en el final del universo, cuando ya se está realmente enfriando todo el universo y esparciéndose y desapareciendo, las partículas también no tienen masa y que matemáticamente son equivalentes. Entonces dice, una idea muy loca, pero ayuda a entender por qué en el inicio del universo no debe de haber menor entropía, porque la teoría que hoy tenemos nos plantea que en el inicio hay una máxima entropía y entropía quiere decir desorden, y de alguna manera el desorden tiene que ver con el flujo del tiempo, con lo que nosotros consideramos el flujo del tiempo. Si tenemos un vaso de agua y tiramos el agua, no se va a ordenar de regreso y va a regresar el agua al vaso nuevamente. Entonces, de alguna manera... Pero no deja de ser agua. Pero no deja de ser agua. Y lo que es interesante entonces es que él cuestiona ciertas grietas que todavía están ahí en nuestros modelos de la naturaleza y propone hipótesis, propone teorías y como buen científico está siempre abierto a la necesidad de explicarlas a través de experimentos y de que se comprueben o se refuten. Pero es entonces una maravilla ver a un hombre de más de 80 años con la mente completamente ágil, despierta, siendo una de las mentes de veras más brillantes que conocemos hoy en día. Luego, por otro lado, vamos a tener también al biólogo Antonio Lascano, que ustedes saben que experto en origen de la vida. Experto en el origen de la vida, y vamos a tener un programa que se llama Frankenstein y el origen de la vida, en donde él plantea que las investigaciones biomoleculares hoy en día nos hablan de este tránsito entre lo inerte y lo orgánico, y que de alguna manera son himnos seculares a la esencia de la vida. Himnos seculares a la esencia de la vida, hablando del profundo asombro que también le causa a un personaje del tamaño de Antonio Lascano. Tendremos también, por ejemplo, a un personaje muy interesante, polémico también, que se llama Yuval Harari, que él es historiador por la Universidad de Oxford y plantea esta gran revolución cognitiva cuando nos separamos de los monos al volvernos Homo sapiens, y plantea que esta revolución sucede hace 70,000 años y que se da precisamente por la capacidad de imaginar futuros que tiene el ser humano. El mono
imaginante. Yo le llamo el mono imaginante. Octavio Paz le hubiera podido llamar igualmente el mono gramático, pero estamos hablando del mono que con el lenguaje empieza a crear futuros y al crear futuros crea relatos de lo que es posible. Y una de las posibilidades precisamente es la de crear el relato científico, en donde el acuerdo entre lo que nosotros tenemos como hipótesis y lo que sucede en la realidad empieza a ajustarse. Y realmente lo que plantea, que me parece muy emocionante, es que estas revoluciones científicas nos están llevando a un nivel en donde tenemos posibilidades que nunca habíamos visto, pero que al mismo tiempo tenemos que estar muy conscientes de para quiénes las queremos. Se dice que la información es poder organizativo. Y hoy en día estamos hablando de una era de información, una edad de conocimiento, una etapa en donde fluyen la información y el conocimiento. Pero me acuerdo que San Pitroda decía, pero no, la información no es poder organizativo, la información compartida es poder organizativo. Y entonces estamos hablando de como nunca de la necesidad de democratizar el conocimiento, de hacer que estos avances que está logrando la ciencia y la tecnología sean compartidos por todos, afecten realmente a todas nuestras sociedades de una manera equitativa. Y eso es pensar en los futuros posibles. Y hoy en día en México es como nunca necesaria una agenda de conocimiento, una agenda que coloque 3 o 4 de las investigaciones más brillantes que se hacen en nuestros centros e institutos y universidades para encender la imaginación colectiva con las posibilidades que tenemos y para, dentro del concierto de las naciones, verdaderamente también tener esa competitividad que es necesaria, ¿no? Pepe, pues muchas gracias por abrir esta posibilidad, por contribuir a la difusión de la investigación científica, de la imaginación, del asombro. Entonces, bueno, pues ya saben, no se pierdan la nueva temporada de La Oveja Eléctrica a partir de mañana a las 9:30 de la noche. Así es. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias, querida Laura. Un gusto, Pepe, como siempre. Veras,